Trataban de capturar a Jesús, pero aún no había llegado su hora. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús recorría Galilea, pues no quería andar por Judea, porque los judíos trataban de matarlo. Se acercaba ya la fiesta de los judíos, llamada de los campamentos. Cuando los parientes de Jesús habían llegado a Jerusalén para la fiesta, llegó también él, pero sin que la gente se diera cuenta, como de incógnito. Algunos que eran de Jerusalén se decían: ¿no es este el que quieren matar? Miren cómo habla libremente y no le dicen nada. ¿Será que los jefes se han convencido de que él es el Mesías? Pero nosotros sabemos de dónde viene este. En cambio, cuando llegue el Mesías, nadie sabrá de dónde viene. Jesús, por su parte, mientras enseñaba en el templo, exclamó: ¿con que me conocen a mí y saben de dónde vengo? Pues bien, yo no vengo por mi cuenta, sino enviado por el que me ha enviado, sino enviado por el que es veraz, y a él ustedes no le conocen, pero yo sí le conozco, porque procedo de él y él me ha enviado. Trataron entonces de capturarlo, pero nadie le pudo echar mano, porque todavía no había llegado su hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por la proclamación de este santo evangelio sean perdonados nuestros pecados. Alabanzas a ti, oh Cristo. Ven, Espíritu Santo, a través del corazón inmaculado de tu amadísima esposa, la Virgen María. Amén. Presente sus manos, por favor. Antes de la homilía vamos a invocar al Espíritu Santo, pidiéndole al Señor su luz y su misericordia. El Salmo decía que el Señor no está lejos de su pueblo. Dios es un Dios cercano. Pidámosle a Él que nos permita sentir su presencia, su amor y su misericordia. Presenta tus manos y con tus palabras di: ven, Espíritu Santo. Ven a través del corazón inmaculado de tu amadísima esposa, la Virgen María. Dile: ven, Espíritu Santo. Dile: tengo hambre de ti, tengo sed de ti, tengo anhelos de ti, tengo deseos de ti. Dile: ven, Espíritu Santo. Dile. Vamos a cantarle al Señor, vamos a pedir su presencia sobre nosotros en este lugar. Dile: ven, Espíritu Santo, ven que te necesito, ven que te anhelo. Ven, Espíritu Santo, infunde tu presencia, infunde tu gracia, infunde tu amor, infunde tu poder en mí. Ven, Espíritu Santo, ven, ilumínanos, Espíritu de Dios. Ven y guíanos, Espíritu Santo de Dios. Ven, que tenemos hambre de ti, deseo de ti. Cantémosle al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo de Dios. Si quieres, presenta tus manos y cántale al Señor. Dile: llena mi vida. Eleva tu voz al cielo, hermano servidor, hermana servidora. Llena mi ser. Llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser.
Espíritu, Espíritu de Dios. Llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Levanta tus manos al cielo, iglesia, dile: Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu bondad. Dile: lléname, díselo a él. Lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor. Ven, Espíritu Santo, ven a través del corazón inmaculado de tu amadísima esposa, la Virgen María. Ven y unge este lugar, Espíritu Santo. Unge el techo, el piso, las puertas, las ventanas, las paredes, el ambiente, el aire que respiramos. Ven, Espíritu Santo. Ven a este lugar. Ven. Ven que tenemos sed, hambre, deseos, anhelos de Dios. Ven. Ven, Espíritu Santo. Ven a este lugar. Porra banda, la banda, Rebeque. Servidor empieza a hablar con Dios, empieza a decirle palabras lindas al Señor. Servidor empieza a hablar con Dios, empieza a decirle lo más lindo que salga de tu corazón, que brote de tus labios para el Rey. Vamos, servidor. Vamos, servidora, no te escucho. Y dile: bendito seas, alabado seas, glorificado seas. Te alabo y te bendigo porque tú eres santo, porque tú eres grande, porque tú eres eterno, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Bendito seas, Señor, alabado seas. Bendito Rey de la gloria. Santo eres, Señor. Bendito. Si alguno tiene don de lenguas, oren lenguas en este momento. Que tu espíritu se una al Espíritu de Dios. Que tu lengua se convierta en lápiz de poeta para alabar al más bello de los hombres, a Jesús de Nazaret. Bendito, 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 bendito. Bendito Dios. Te adoro y te bendigo porque tú eres santo, mi amor. Te adoro y te bendigo porque tú eres grande, mi Rey. Porque tú eres Dios. Te adoro, Señor. Te bendigo y te glorifico a través del corazón de la Virgen María. Bendito, 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 bendito. Sherebequía, la banda, la. Mira a estos servidores, míralos. Levántalos, Señor. ¿Cuántos vienen cansados, vienen agobiados, Señor? Vienen con crisis existenciales, espirituales, familiares, ministeriales en su servicio, Señor. Pero tú eres fiel. Tú eres fiel, hermoso Dios. Por eso te alabamos a ti, te bendecimos a ti, te glorificamos a ti, Señor. Bendito Dios de la gloria. Alabado, 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 alabado. Santo, 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 santo. Oh, rabaja y alabá. Sí, alabanda, alabá, tú alabasaya. Bendito sea mi amor. Te adoro y te glorifico porque tú eres santo, porque tú eres grande. Dile: Espíritu de Dios, Espíritu de Dios.
Dile, lléname. Lléname, lléname. con tu Presencia, lléname. lléname Con tu poder. lléname con tu bondad. Lléname. Lléname con tu presencia, Lléname, lléname. con tu poder, lléname, lléname con tu amor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Todos. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Fuertes aplausos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Quién vive? ¡Cristo! ¿Dónde? En mi corazón, ¿Y por qué? porque lo amo. Fuertes aplausos al Señor. Vamos a tomar asiento, hermanos y hermanas, por favor, en este momento. Yo quiero saludar especialmente a mi cuñado Narciso y a mi hermana Blanca, que están aquí en este lugar. Dios les bendiga. A todos los servidores y servidoras que han venido. Gracias por acompañarnos, por estar aquí. El maestro Villamil Torres, que ha venido a este retiro también para servir. El hermano José Luis, que viene también desde Bogotá como músico, invitado a este retiro. Un saludo muy especial, qué alegría poder estar con ustedes nuevamente aquí en este proyecto Granja La Inmaculada, que cada vez está más bonito, más hermoso. Y gracias al Señor nos entregaron la madera del oratorio de la Virgen de Guadalupe y de la capilla de San Miguel Arcángel. Mañana, cuando tengan la oportunidad de pasar, ya casi terminamos la capilla y el oratorio para la gloria y honra del Señor. Así que muchas gracias a ustedes por su servicio. Esta Eucaristía es para ustedes. Esta Eucaristía es ofrecida para ustedes. Y yo siempre le digo a las personas, cuando usted vaya a una misa que la celebren por usted, póngale mucha atención a las lecturas que la Iglesia Católica ese día nos propone, nos regala en la Santa Misa, porque es una carta de Dios para todos y cada uno de nosotros, especialmente cuando la misa se ofrece por alguna persona en específico o en especial. Hoy es viernes 15 de marzo, viernes de la cuarta semana de Cuaresma, viernes penitencial, y para este viernes penitencial la Iglesia Católica nos ha regalado una parte del Evangelio de San Juan, una perícopa llamarían los biblistas, tomada del capítulo 7, versículo 1 y 2, después se salta al 10 y después se lee el 25 y el 30. Y si nosotros nos ponemos a pensar en estas lecturas que la Iglesia Católica nos regala, no hubiéramos encontrado una lectura mejor para predicarles a ustedes como servidores que esta que nos ha regalado nosotros hoy Dios a través de la Iglesia. Tiene 4 grandes partes que yo se las quiero leer. Primero dice: en aquel tiempo Jesús recorría Galilea, pues no quería andar por Judea, porque los judíos trataban de matarlo. Se acercaba ya la fiesta de los judíos, llamada de los campamentos, o algunas personas le llaman la fiesta de la dedicación del templo. Pero aquí interesante esta primera parte. El Señor Jesucristo andaba por la Galilea, por las periferias, y no quería ir a la Judea. Recuerden que cuando Dios saca al pueblo de Israel, que llevaba 430 años esclavizados en Egipto, el pueblo de Israel vaga por el desierto 40 años, y después de que muere la última persona de esta generación, Moisés, entonces el pueblo entra a la tierra prometida, hace posesión de la tierra prometida. El pueblo lo va guiando ya en esa época Josué, que es como el asistente de Moisés. Cuando entran en la tierra prometida, el pueblo se asienta en 12 tribus, que esas 12 tribus
se van a convertir a futuro, en la época del rey David, en un pueblo, el pueblo de Israel. Y resulta que este pueblo, en la época del rey David, fue un pueblo pero muy bendecido. Sin embargo, cuando David muere, lo sucede su hijo. En la monarquía es así, el hijo sucede al padre, y entonces David muere, lo sucede su hijo Salomón. Salomón comete grandes pecados, entre ellos pecados de idolatría, porque para poder sostener el gobierno, pues hace pactos, hace alianzas, compromisos con los pueblos alrededor, y entonces los reyes se llevan esos pactos casándose con las mujeres, con las hijas de los reyes, de los gobernadores, de los emperadores, y entonces Salomón, por hacer todos sus compromisos para poder sostener el reino, llegó a tener 700 concubinas, 300 mujeres, 1000 mujeres en el templo del rey Salomón, pero algunas de ellas eran paganas, algunas de ellas eran de otras religiones, y al venir pues también traían sus dioses, y entonces estas mujeres lo que hicieron fue entrar con idolatría, llamaríamos nosotros, al interior de la vida de Salomón. Salomón igualmente pues pierde la templanza de su fe, termina dándole culto a otros dioses, haciendo altar a otros dioses que nosotros llamaríamos demonios, como lo llamaría San Pablo, demonios. Y Dios le dice a Salomón: te voy a dividir el reino, pero no te lo voy a dividir en vida por amor a tu papá David, sino que lo voy a dividir en el hijo tuyo. Cuando Salomón muere, lo sucede su hijo, así es la monarquía, se llama Roboam, y Roboam empieza a gobernar de una manera diferente a la que gobernó Salomón. Roboam, en lugar de bajarle impuestos al pueblo, de bajarle a la gasolina, en lugar de hacer un grande movimiento, lo que hizo fue subirle a la gasolina, lo que hizo fue ponerle doble impuesto, doble servir, doble yugo, y entonces el pueblo le dio un golpe de estado con un hijo de Salomón que se llamaba Jeroboam. Le dio un golpe de estado, se dividió el reino en dos: el reino del norte, lo que llama la Decápolis, donde queda la Galilea, y el reino del sur, que solamente quedó con una tribu, una sola. Y esa tribu, la única tribu que quedó, fue la tribu de Judá. Algunos dicen y de Benjamín, pero la tribu de Judá. Por estas razones que se llaman judíos, porque habitaban en la tribu de Judá. Y eso es importante que nosotros lo sepamos. Entonces, cuando se divide el reino del norte, la capital es Samaria, como lo llaman algunos, y el reino del sur, la capital es Jerusalén. Dice que el Señor Jesucristo recorría Galilea, hacia el norte estaba el Señor predicando, y no podía ir a Judea, son los judíos, la única tribu, capital Jerusalén. ¿Y por qué no podía ir el Señor donde sus propios paisanos, donde su propia gente? ¿Por qué no podía el Señor celebrar misa con su pueblo? ¿Por qué no podía el Señor predicar, rezar el rosario con su propio pueblo? Estoy hablando en un lenguaje contemporáneo para que me entiendan. ¿Por qué no podía el Señor rezar con su pueblo? ¿Por qué no podía el Señor compartir con su pueblo? Celebrar la fiesta de los campamentos, o algunos llamarían de la dedicación del templo. ¿Por qué? Porque sus mismos paisanos lo perseguían. Es como hoy en día perseguirnos entre católicos. Y este no puede predicar porque le mandamos una carta y lo vetamos. Y este no puede rezar un rosario porque le mandamos otra carta y lo vetamos. Y este no puede venir porque lo vetamos. Eso mismo le pasaba a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, ¿qué hacía el Señor? Andaba por las periferias, andaba por otros lugares, y no podía, no quería andar por Judea porque los judíos trataban de matarlo. Sin embargo, cuando llegó la fiesta de los campamentos, entonces viene la segunda parte. ¿Y la segunda parte cuál era? La primera es que sus paisanos, sus contemporáneos, aquellos que lo vieron a él crecer y predicar, lo estaban buscando para matarlo. Y lo segundo dice: cuando los parientes de Jesús habían llegado a Jerusalén para la fiesta, los parientes de Jesús, parientes, algunas traducciones dicen los hermanos de Jesús. Me gusta más la traducción parientes, que viene del griego
adelfos. Porque hay dos palabras para hablar de los hermanos de Jesús o parientes. Adelfos o adelfai. Adelfos son hermanos del mismo clan, de la misma tribu, de la misma familia. Y adelfai es hermanos nacidos de la misma madre. En este caso, no son hermanos nacidos de la Santísima Virgen María, porque la Virgen María solamente tuvo un hijo. Los evangélicos, pastores protestantes, algunos dirán, padre, no los llame protestantes. Bueno, eso es un nombre que lo dijo Martín Lutero, es que no nos lo inventamos los curas. Martín Lutero dijo, nosotros los protestantes. Y ese fue el título que le dio Lutero. Los protestantes, los cristianos no católicos, los hermanos esperados, o los primos, que llamarían algunos biblistas, teólogos o apologetas, dicen que la Virgen María tuvo más hijos. Pero es que las profecías del Señor son claras. Isaías 7:14, ¿qué dice, servidor? ¿Qué dice Isaías 7:14? Y de la mujer, de la doncella, de la señorita, nacerá un hijo. ¿Cuántos? Uno. ¿Y qué dice San Mateo en el capítulo 1, versículo 18 en adelante? ¿Qué dice? Para que se cumplan las palabras del profeta. Mateo sí dice, y de la Virgen. Isaías no lo dice, porque Mateo le da cumplimiento a esa profecía de Isaías, sabiendo que es la Virgen María, la Madre de Dios, y de la Virgen nacerá un hijo. No lo volvió a cambiar, un hijo. De la Virgen nacerá uno solo. Entonces, cuando la Biblia habla de los hermanos de Jesús, no se refiere a los hijos de la Virgen María, se refiere a que todos somos hijos de un mismo Padre. ¿Se acuerdan cuando el Señor resucitó? Y María Magdalena fue y lo abrazó en San Juan capítulo 20. ¿Y qué le dice el Señor a María Magdalena? ¿Qué le dice? Suéltame, mujer, no me toques, porque todavía no he subido al Padre. Pero ve, la primera enviada del resucitado es una mujer. Ve y dile a mis hermanos, a los apóstoles y a los discípulos, que voy a mi Dios y a su Dios, a mi Padre y a su Padre. Esto es hermoso que lo conozcamos. Cuando la Biblia habla de los hermanos de Jesús, se refiere a que somos hijos de un mismo Padre, y el mismo Señor nos lo enseñó en la oración fundamental del cristianismo que se llama el Padre Nuestro. Y precisamente, ¿por qué le llamamos Padre Nuestro? ¿Por qué? Porque somos hijos de un mismo Padre. ¿Hijos en qué? En adopción. Hijos en el Hijo. Somos hijos por el bautismo. Hermanos de Jesús. Hijos del Padre. Claro que sí, hermanos de Jesús. Y no solamente hermanos de Jesús en el Padre, sino también en la Madre. Dice San Ignacio de Antioquía, fue discípulo de San Pedro y especialmente de San Juan Apóstol. San Ignacio de Antioquía, que murió por sobre el año 107 en Roma, triturado por los leones en la época, creo que fue de Diocleciano, un emperador romano. Dice que la Virgen María del Calvario subió con un hijo, uno, pero que bajó con miles y millones de hijos representados en el discípulo amado. Subió con un hijo que se llama Jesús, pero en la cruz del Calvario el Señor la vio a la Virgen junto a la cruz y le dice: madre, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Vea, la Biblia Vulgata de 1822 tiene una explicación hermosísima. Dice: acogerla en su casa es hacerla parte de la vida. Yo nunca había leído esa explicación. ¿Ustedes habían pensado en eso? Acoger a la Virgen María en la casa es hacer parte de nuestra vida, la Virgen María, que en mi vida tiene que existir ella. Y cuando en mi vida existe la Virgen María, en mi vida de fe, de cristiano, de hijo de Dios Padre, de hermano de Jesús, en mi vida existe la Virgen María, pues yo también soy hijo de ella. ¿Por qué? Porque es que el Señor la dio. El Papa Francisco, que en estos días cumplía 11 años de Papa, de ser el vicario de Cristo, dijo que el mejor regalo que el Señor le pudo dar al mundo contemporáneo es la Virgen María. Nosotros somos hijos realmente de nuestra madre.
de la Santísima Virgen María, pero la tenemos que acoger en nuestra casa, la tenemos que hacer parte de la vida. Yo le hago una pregunta, ¿usted ya hizo parte de su vida, fundamental de su vida, a la Virgen María? Claro, lógicamente, Jesús, la Eucaristía, los sacramentos, claro que la iglesia, pero la Virgen María, usted ya le hizo parte fundamental de su vida. Si usted no reza el rosario, usted no puede dormir. Si usted no se puede acostar, hermano. Si aunque usted diga, yo hoy no recé el rosario, y si usted se acuerda que no rezó el rosario por X o Y cosa, tiene que levantarse a rezar el rosario. Le hace falta, anhela usted amar a su madre, la Virgen María. No se preocupe de amarla mucho, porque nunca la va a amar más de lo que la amó Jesús. Eso no lo digo yo, lo dicen los santos de la Iglesia Católica, especialmente San Maximiliano Kolbe. No te preocupes de amar mucho a la Virgen María, que nunca la vas a amar más de lo que la amó Jesús. Entonces esto es importante. Y me encanta a mí esta expresión, los parientes de Jesús. Porque algunas traducciones, sobre todo la Biblia protestante, dicen los hermanos de Jesús. Y cuando hablan de los hermanos de Jesús, entonces inmediatamente dicen, es que María tuvo más hijos y no tuvo más hijos la Santísima Virgen María. Solamente tuvo uno en el orden natural. En el orden de la gracia, tiene miles y miles y millones de hijos. Y todos los que estamos aquí, que pertenecemos al cuerpo místico de Cristo, a la Iglesia Católica por el bautismo, también somos hijos de nuestra Madre Santa. Amén. Fuertes aplausos a la Santísima Virgen María, Madre de Dios. Pero aquí hay un problema, que es que los judíos buscaban a Jesús para matarlo, y los parientes de Jesús, los primos de Jesús, los hermanos de Jesús, no creían en Jesús. No creían que Jesucristo estaba loco. Y si usted lee el contexto del capítulo 7 del Evangelio de San Juan, los parientes de Jesús le van a decir, pues sube también a Jerusalén y manifiéstate al pueblo. Si es verdad lo que haces, pues ve y muéstrate como Mesías, como Dios, no te escondas. Y ellos se van solos. Vea, llevamos dos rechazos aquí. Los judíos y los parientes de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sin embargo, es tan hermoso esto, que nosotros descubrimos algo bien interesante, que sobre todo nos lo muestra a nosotros. El Evangelio, según San Marcos, que algunos biblistas dicen que fue el primer evangelista en escribir, la tradición de la iglesia dice que fue el Evangelio de San Mateo, el primero en ponerse por escrito sobre el año 39, después de Cristo, Mateo. Sin embargo, Marcos es el segundo evangelio que fue escrito en la historia de la iglesia. San Marcos, en el capítulo 3, versículo 20, dice lo siguiente, vea. Vuelven a casa y se aglomera otra vez la muchedumbre, de modo que no podían comer. Se enteraron sus parientes. ¿Quiénes? Parientes. Más fuerte. ¿Quiénes? Parientes. Sus parientes. Me gusta más la traducción parientes que hermanos. Porque es que, como se lo digo, hermanos se puede malinterpretar. Y es adelfos o adelfai, adelfos, sus parientes. Y fueron a hacerse cargo de él, pues decían que estaba loco, que estaba fuera de sí. Palabra de Dios. Entonces, los parientes de Jesús, San Marcos capítulo 3, versículo 21, nos dice que los parientes de Jesús creían que el Señor Jesucristo estaba fuera de sí, que estaba loco. Sin embargo, si usted voltea la paginita un poquito más, y antes de que se acabe el capítulo 3 del Evangelio según San Marcos, nos habla del verdadero parentesco de Jesús. Y vean qué bonito esto, porque es que esta es la misión de la Virgen. Los parientes del Señor creían que estaba loco, no le creían al Señor, no iban detrás del Señor. Sin embargo, vea lo que dice Marcos en el capítulo 3, versículo 31 en adelante. Llegan su madre y sus hermanos. ¿Su madre quién? Sus hermanos. Más fuerte, ¿su madre quién? Sus hermanos.
Vea lo que dice, y quedándose fuera. ¿Dónde se quedaron? No quisieron entrar. ¿A qué? A escuchar a Jesús. ¿Cuántos parientes de nosotros no quieren escuchar a Jesús? ¿Cuántos parientes de nosotros dicen, ¿para qué ir a la iglesia? ¿Para qué ir a la misa? ¿Para qué leer la Biblia? ¿Para qué rezar el rosario? ¿Para qué ir a un congreso? ¿Para qué ir a servir a la Inmaculada? ¿Para qué ir a matarse usted a ese retiro sábado y domingo? ¿Para qué? Porque muchos parientes no quieren acercarse a Jesús. Y vean que los parientes de Jesús tampoco se querían acercar. Se quedaron fuera. Sin embargo, vea la grandeza de la Santísima Virgen María. Y dice, le envían a llamar. Y estaba mucha gente sentada a su alrededor. Y le dicen, oye, tu madre y tus hermanos y tus hermanas están fuera y te buscan. ¿Alguien le gritó? Tal vez estaba predicando el Señor y alguien lo interrumpió. Como la mujer que lo interrumpe el Evangelio de San Lucas, que le dice, benditos los pechos que te criaron, los pechos que te amamantaron. Oye, te hablo desde la prisión, ¿no? Oye, afuera te buscan tu madre y tus hermanos y también tus hermanas. Y vea qué dice el Señor. El Señor voltea a ver y responden, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Se hace la pregunta al Señor. Los evangélicos protestantes dicen que aquí el Señor rechaza a su mamá. La rechaza. Eso es una manera negativa de leer la Biblia. Si usted lo lee de una manera positiva, como lo hacemos los católicos, dice que mirando en torno a los que estaban sentados en coro a su alrededor, dice, estos son mi madre y mis hermanos. Quien cumpla la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra de Dios. Fuerte ese aplauso, la palabra del Señor. Quien cumpla la voluntad de Dios. ¿Y quién fue la primera en cumplir la voluntad de Dios? La Virgen María. ¿Y qué está haciendo la Virgen María ahí? El Señor Jesucristo la está poniendo como modelo. ¿Modelo de qué? De intercesora. ¿Modelo de qué? De predicadora. ¿Modelo de qué? De evangelizadora. ¿Modelo de qué? De directora espiritual, de acompañante para aquellos que no querían buscar a Jesús. Y después nosotros nos ponemos a pensar. De los hermanos del Señor, de los parientes del Señor, de los familiares del Señor, algunos llegaron a ser discípulos directos del Señor Jesús. Aquellos que no creían en Jesús. Les voy a decir el nombre de un primo hermano de Jesús, San Judas Tadeo. ¿Han escuchado hablar de San Juditas? San Judas Tadeo, primo hermano de Jesús, pariente de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y ahí lo vemos, en la compañía del Señor. ¿Cómo se llamaba el discípulo de Jerusalén? El obispo de Jerusalén. ¿Cómo se llamaba el obispo de Jerusalén? El primer obispo que tuvo Jerusalén, después de Pedro. No, de los apóstoles, de los discípulos, de los familiares del Señor. ¿Cómo se llama? Santiago el menor. ¿Se acuerdan? Hay dos Santiagos. El mayor, que Herodes lo mató, le cortó la cabeza y allá está en Compostela, en España. Y entonces el camino de Santiago de Compostela, el mayor. Pero el menor, el primo del Señor Jesucristo, fue el obispo de Jerusalén. A Santiago lo mataron en el capítulo 12 y en el capítulo 14... otro Santiago toma la vocería y dice, el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido que no se circunciden los que se conviertan al cristianismo. ¿Se acuerdan de eso o no? Ese Santiago del cual habla ahí, que después cuando San Pablo va a Jerusalén a buscar la autoridad apostólica para que lo conozcan, llevado por Bernabé, lo atienden Santiago, lo atiende San Juan, lo atiende San Pedro. Ese Santiago era primo hermano de Jesús de Nazaret. Y por eso dice la Biblia, el hermano de Jesús, primo hermano del Señor Jesucristo. ¿Y por qué? Aquellos que no creían, que no lo acompañaban, que subían solos, sin el Señor, a la fiesta, que creían que estaba fuera de sí, ¿por qué terminaron siendo discípulos del Señor si no querían entrar a escuchar a Jesús? ¿Saben por qué? Porque gracias al Señor Jesucristo tenemos una que ruega por nosotros.
una que nos acompaña, que es madre de la unidad, una que es intercesora, una mujer que Dios le dio una misión, que es recibir y entregar a Jesús. Y esa mujer tiene nombre propio y es la Santísima y la Purísima Virgen María. Amén. Fuertes aplausos a nuestra Madre Santa, la Virgen María. Sin embargo, viene ya la tercera parte del Evangelio de hoy. El Señor Jesucristo va a Jerusalén, pero va solo. Dice, vea, cuando los parientes de Jesús habían llegado, ya estaban allá, habían llegado ya a Jerusalén para la fiesta, llegó también él, pero sin que la gente se diera cuenta, porque buscaban para matarlo, como de incógnito, dice el evangelista San Juan. Algunos eran de Jerusalén y decían, ¿no es este el que quiere matar? Miren cómo habla libremente y no le dicen nada. ¿Será que los jefes se han convencido de que él es el Mesías? Y aquí viene la clave, miren la clave, escúchenmela. Pero nosotros sabemos quién es, de dónde viene. En cambio, cuando llegue el Mesías, nadie sabrá de dónde viene. Y en ese momento el Señor toma la palabra y vea lo que dice el Señor. Jesús, por su parte, mientras se enseñaba en el templo, exclama, ¿con que me conocen? ¿Me conocen a mí? ¿Y saben de dónde vengo? Dice el Señor. Ustedes me conocen a mí y saben de dónde vengo, dice el Señor. ¿Y qué significa esto? Esta gente, ¿por qué está rechazando a Jesús? ¿Por qué no quieren recibir al Señor? ¿Por qué no lo quieren acoger y reconocerlo como el Mesías, como el Dios, como el Salvador? Y solamente hay una explicación, porque creían conocer a Jesús. Por eso el Señor Jesucristo lo va a decir después en Nazaret. Ningún profeta había recibido en su propia patria. Porque esta gente creía que conocía a Jesús. Y entonces el Señor los corrige. ¿Con que me conocen? ¿Con que saben quién soy? ¿Y saben por qué creía que lo conocía? Porque sabía cómo se llamaba su mamá. María. Porque habían escuchado el nombre de su padre adoptivo para los judíos, de su papá, José, el carpintero. La profesión de José es tectón, carpintero, albañil, o como lo quieran, artesano, como lo quieran traducir, lo más cercano es carpintero, tectón. Cuando habían conocido a José, ya había partido a la patria de Dios, al cielo, después de los 12 años antes del ministerio público de Jesús. San José parte al cielo. Ellos creían que conocían a Jesús y como creían que lo conocían, lo rechazaron. Y el Señor va a utilizar esa palabra que les he dicho. Con que me conocen a mí. ¿Saben qué significa la palabra conocer en la Biblia? La palabra conocer tiene dos explicaciones en la Sagrada Escritura. La primera explicación, cuando se habla de pareja, conocer es una intimidad. No solamente sexual, una intimidad. Y la otra dimensión de la palabra conocer es una experiencia. Con que me conocen a mí. Ustedes quieren saber si conocen a Jesús. No solamente es creyendo tener una serie de información acerca de Él, sino haber tenido ese encuentro personal con el Señor. ¿Cuántos de los que estamos aquí servidores hemos tenido un encuentro personal con el Señor? Es más, yo creo que ninguna persona puede llegar a servir en un grupo de oración, en una comunidad, en un ministerio, si primero no ha tenido el encuentro personal con el Señor. La renovación carismática es muy sabia. La renovación carismática, antes de cualquier cosa, nos habla ¿de qué? Del seminario de vida del Espíritu. ¿Y para qué se predica, se vive el seminario de vida del Espíritu? ¿Para qué? Pues para tener el encuentro personal con Jesús.
Muchos de nosotros creemos que conocemos a Jesús. Ah, es que yo nací en la iglesia católica. Ah, es que yo fui bautizado en la iglesia, fui confirmado en la iglesia. Ah, es que yo fui casado en la iglesia. Y la pregunta es, ¿y ya tuvo usted ese encuentro personal con el Señor? ¿Ya tuvo usted ese conocimiento, esa degustación del Señor? Y eso es bonito que nosotros nos lo preguntemos. Porque muchas veces rechazamos la obra del Señor creyendo que conocemos a Jesús. ¿Cuántos teólogos están en la iglesia creyendo que conocen a Jesús porque detrás de un escritorio escriben grandes tratados de teología? Y al fin y al cabo son teorías. A mí personalmente, en el seminario donde yo estudié en la universidad, me enseñaban una cantidad de teorías y teorías y teorías. Y uno ve que todas las teorías hoy en día son desfasadas y sacan nuevas y otras y otras. Yo tuve un profesor, que no digo su nombre, pero ha estado aquí con nosotros. Y este profesor nos enseñaba una cantidad de cosas y enseñaba una cantidad de cosas en el seminario y en la universidad y una cantidad de teorías. Y hoy en día que lo conozco, que ya tuvo ese encuentro personal con el Señor Jesucristo, gracias a una experiencia, está predicando totalmente lo contrario, diferente a todo lo que enseñó por tantos años en los seminarios. Y yo me pongo a pensar, y los compañeros míos que aprendieron, que escucharon y que están en los púlpitos repitiendo lo mismo, que a veces se aleja totalmente de la tradición de la iglesia de una manera abismal, y están en los púlpitos repitiendo lo que aprendieron en el seminario. Y este hombre que enseñó ya predica totalmente diferente, porque tuvo ese encuentro personal con el Señor. ¿Sí me hago entender o no? Servidores. Por eso le digo que si hubiéramos escogido una parte del Evangelio para predicarles, no hubiéramos encontrado una mejor que esta. Y les pregunto, ustedes ya tuvieron el encuentro personal con el Señor, para que ustedes digan, es que yo conozco a Jesús. El Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. ¿Y Nicodemo qué dijo? ¿Cómo yo siendo viejo puedo nacer otra vez del vientre de mi madre? ¿Cómo me puedo otra vez meter en el vientre de mi madre? Y el Señor le dice, Nicodemo, si te hablo las cosas de la tierra y no entiendes, ¿cómo será si te hablo las cosas del cielo? ¿Ustedes conocen al Señor? Yo me pregunto, Bernardo Moncada, sacerdote, ¿usted ya tuvo el encuentro personal con el Señor? Perdóneme, yo no quiero decir nada que ofenda a nadie, pero sacerdotes que no han tenido el encuentro personal con el Señor. Monjas que no han tenido el encuentro personal con el Señor. Tal vez obispos que no han tenido el encuentro personal con el Señor. ¿Y qué decimos nosotros? Sí, yo conozco a Jesús porque lo recibí. ¿Lo recibí dónde? Lo recibí en el bautismo. Me la trajo fría. Conozco a Jesús porque lo recibí ¿dónde? Lo recibí en la confirmación. Conozco a Jesús porque lo recibí ¿dónde? En los sacramentos, claro que sí. Y qué bonito es tener la presencia del Espíritu Santo, que imprime carácter. Pero yo tengo que tener primero el encuentro personal con el Señor. ¿Sí me hago entender o no? Servidores, esforcémonos. Esforcémonos por cultivar nuestra relación con Dios. Porque si nosotros creemos que conocemos a Jesús, vamos a terminar rechazándolo como lo rechazó su pueblo. Vamos a terminar rechazándolo como lo rechazaron sus parientes. Hasta que tuvieron el encuentro personal con el Señor. Después de que conocieron personalmente al Señor, llegaron a entregar hasta su propia vida por el Señor. O si no, pensemos en otro pariente del Señor, Juan el Bautista. Entregó su vida
por predicar a Jesús. Santiago entregó su vida por predicar a Jesús. San Judas Tadeo entregó su vida por predicar a nuestro Señor. Y nosotros, cuando tengamos el encuentro personal con el Señor, vamos también a tener la valentía de llegar a entregar nuestra propia vida por amor a Jesús. Amén. Fuertes aplausos al Señor Jesús. ¿Y saben de dónde vengo? Pues bien, yo no vengo por mi cuenta, sino enviado por el que es veraz, por mi Padre. Y a Él ustedes no le conocen, pero yo sí le conozco, porque procedo de Él y Él me ha enviado. Entonces trataban de capturarlo, de apresarlo, de agarrarlo, pero nadie le pudo echar mano porque todavía no había llegado su hora, que es la cuarta y última parte del Evangelio que escuchamos hoy. No había llegado su hora. Ustedes al inicio del Evangelio de San Juan, en el capítulo 2, escucharon esta expresión. Cuando el Señor fue invitado a una boda en Caná de Galilea, fue Él con sus discípulos. También, dice la Biblia, fue invitada a la Virgen María. La Virgen María, que mujer de servicio, cae en la cuenta de que se les acabó el vino a los novios y va donde el Señor Jesucristo y le presenta un problema. ¿Qué le dice? No tienen vino, no le pidió nada. Escúchenme bien, la Virgen María no le pidió nada, le presenta un problema, que es lo que la Virgen María hace. No tienen vino. Tal vez, Luz Marina, la Virgen María se va a acercar y va a decir, mira, carece de esto, de salud, de economía, de libertad. Ruega, intercesora, no tienen vino. Y el Señor le responde, ¿qué tengo yo contigo? Los biblistas dicen, si la Virgen María le hubiese pedido algo, el Señor, la respuesta del Señor Jesucristo hubiese sido una respuesta grosera hacia su madre. Pero como no le pidió nada, es una respuesta existencial. ¿Qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. ¿Cuál es la hora de Jesús? San Juan en el capítulo 17, cuando el Señor Jesucristo está haciendo la oración sacerdotal, algunos dicen en el huerto de Getsemaní, al finalizar la última cena, el Señor Jesucristo va y le dice, Padre, ha llegado mi hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te dé gloria. Y ese día, ¿qué instituyó el Señor? ¿Qué instituyó el Señor? El día de la última cena, el Jueves Santo, ¿qué instituyó? Primero instituyó el sacerdocio, después la Eucaristía y tercero el mandamiento del amor. No podían matar a Jesús porque todavía no había dejado sus sacerdotes. Tenía sus predicadores, tenía sus apóstoles, tenía sus discípulos, predicadores, iban a predicar, pero todavía no había instituido el sacerdocio. No lo podía matar. ¿Se habían pensado en eso? No había instituido la Eucaristía. ¿Te imaginas donde hubieran matado a Jesús ahí en esa fiesta en Jerusalén? Nos quedamos sin curas y sin misa. ¿Me hago entender o no? Sin embargo, ve aquí, qué interesante es esto. No le pudieron echar mano porque el Señor tenía una misión y hasta que esa misión no se cumpliera, no había llegado la hora. El Señor celebra el Jueves Santo, instituye la Eucaristía, el sacerdocio, el mandamiento del amor. Y entonces, después de todo esto, capítulo 13, 14, 15, 16 de San Juan, en el 17 dice, Padre, ha llegado mi hora. Ah, qué bonito. Ha llegado mi hora. Nos dejó el regalo más grande, el sacerdocio, y con el sacerdocio, la Eucaristía. Su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Ya después lo vamos a ver en la cruz, nos deja otro regalo más hermoso, que es la Santísima y la Purísima Virgen María y el Espíritu Santo. En la cruz del Calvario, el Señor, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, que 50 días después de la resurrección, el domingo de Pentecostés, va a ser derramado sobre la Iglesia Católica.
Cuando el Señor Jesucristo tiene una misión para ti, esa misión se tiene que dar. Vea, hablando del padre de la fe, Abraham. Abraham, dice la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, cuando hace un cántico a la fe de los antiguos, que se llama Modelo de Fe en la Historia Sagrada. Hebreos capítulo 11, versículo 19 dice lo siguiente: Abraham recibió de Dios una petición bastante interesante, que le entregara a su hijo. ¿Se acuerdan? A Isaac, que se lo inmolara allá en el monte Moria o Moriah, donde quedaba el templo de Jerusalén. Hoy en día está de las mezquitas de los musulmanes. Y Abraham no lo dudó dos veces. ¿Por qué? Mire el secreto, aprendan esto. Dice, Abraham pensaba que poderoso era Dios aún para resucitarlo de entre los muertos. Mira qué interesante esto. ¿Por qué Abraham estaba dispuesto a matar a su hijo Isaac si era el único hijo, el hijo de la promesa? ¿Por qué? Porque él creía con toda su fe que poderoso era Dios para aún resucitarlo, levantarlo de entre los muertos, para que se cumpliera la promesa que Dios le dio. ¿Por qué la Virgen María dijo que sí? Si a la Virgen María la podía matar. ¿Qué dice Levítico 20:10? ¿Qué dice? Perdóneme la expresión, a la adúltera la matarás, la lapidarás. Si San José hubiese repudiado a la Virgen María en público, la sacan de la ciudad y la matan a pedradas. Y a la Virgen no le importó. ¿Y saben por qué? Porque ella cree que poderoso es Dios, que si la mataban por amor a Jesús, Dios la podía resucitar, porque la promesa era que ella fuera la madre de Dios. Aleluya. Fuertes aplausos al Señor. ¿Se habían pensado en eso o no? Qué cosa tan bonita. Si Dios tiene para ti una misión, Dios la va a llevar a cabo. Independientemente de lo que sea. A uno le enseñan en el seminario, si a usted Dios lo tiene para hacer cura, lo ordena cura aún en contra del propio obispo que lo está ordenando. Aún en contra del obispo que lo está ordenando, Dios lo va a hacer sacerdote si lo tiene para cura. Entonces, si Dios tiene una misión para nosotros primero no nos podemos acoplar, acomodar, hacer de Dios uno más, creyendo que lo conocemos, porque vamos a terminar rechazándolo como su pueblo, como sus parientes. Tenemos que pedirle al Señor primero que tengamos ese encuentro personal con el Señor a través del corazón de la Virgen María, para que la voluntad de Dios, para que la obra de Dios, para que la misión que Dios ya nos ha dado se cumpla en nuestra vida, se haga vida en nuestra vida. Y termino con Romanos 11:29. Dios, servidores, nunca quita lo que da, ni retira su llamado. Y si Dios nos llamó a nosotros a evangelizar aquí en la Granja de la Inmaculada, a servir en la Granja de la Inmaculada, es porque Dios tiene para nosotros algo grande. Y se oponga el que se oponga, así nos amenacen de muerte, hagan lo que hagan, si Dios quiere seguir haciendo su obra, la obra del Señor la seguirá haciendo. Amén. Fuertes aplausos al Señor Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Ave María Purísima.